Hace poco estuvimos en un convento de hermanas de clausura y hablando con la superiora, y ella decía que sentía como desde el sagrario el Señor estaba empujando contra la puerta del sagrario, como diciendo, déjame salir, como si casi si lo vieras, hubiera tenido una explosión y el Señor hubiera salido y entrado en las almas. Y ella decía como, claro que hay mucha gente que quiere recibir al Señor, y en este momento ella se daba cuenta cuánto el Señor quiere entrar en las almas. Pues me hizo pensar en Little Nelly of Holy God, una pequeñita que vivía muy cerca de nosotros aquí en Cork, Irlanda. Y ella estaba acostumbrada a todo ese tema de encarcelados, que su padre era carcelero y de vez en cuando ella iba con él desde muy pequeñita y conocía la realidad de ver gente encerrado y que no podían salir. Y eso después, cuando ella empezaba a despertar su sentido religiosa, veía como también en el sagrario el Señor puede estar como encarcelado, encerrado. Y decía muchas veces, ¿por qué tiene que estar Dios Santo encerrado? No podemos librarle, haciendo referencia de exponerle y sacarle del sagrario. Cuando tuvo una enfermedad, ya en ese tiempo vivía con unas monjas, con unos 3 años, una enfermedad muy dura que su mandíbula iba poco a poco pudriéndose y era un dolor tremendo que las mismas monjas lo ofrecía como una santa, que decía la chica que quería como asociarse con el Señor que había sufrido tanto en la cruz. Pues ella pedía tanto la Eucaristía, que en esta época no podías recibir la Eucaristía con esa edad, que las monjas llamaran a un sacerdote para investigarla, contando al sacerdote cosas que la niña había vivido con la Eucaristía. Por ejemplo, como ella sabía el momento cuando las hermanas exponían al Santísimo por la oración. También tenía una enfermera que le iba visitando todas las mañanas y la pequeñita le decía, me des un beso por favor porque quiero así estar más cerca al Señor, sabiendo que esa enfermera había comulgado y que el Señor estaba todavía ahí. Hasta un día la enfermera no comulgó, no fue a misa y fue a darle un besito y Little Nelly se notaba y decía, mira, apártate de mí porque no has ido a misa, vete a confesar que no has ido a misa. Pues ese sacerdote investigándola veía que tenía tanto conocimiento interior y tenía realmente un saber sobre lo que era la Eucaristía que le permitieran comulgar. Murió un poco después. Y decía Papa Pío X que después de escuchar esa historia y pedir una reliquia suya, que esa niña fue la prueba que él estaba esperando para bajar la edad de la comunión. Entonces ahí es cuando empezó, cuando la iglesia decía, en cuanto tenga conocimiento el niño de lo que es la Eucaristía, puede recibir la comunión. Es una historia tremenda que nos muestra primero las ganas que el Señor tiene para entrar en nuestras almas, sobre todo los pequeños, y las ganas que también nosotros deberíamos de fomentar para recibir un Dios tan grande en la Sagrada Eucaristía.